Bueno, vamos a entrar ya a la palabra. He titulado el sermón de hoy: ¿qué pasa si el pecado no me causa dolor? En cierta manera, hoy comenzamos una serie de estudios que hablan sobre los síntomas de una muerte espiritual. Y uno de los síntomas de que una persona está mal espiritualmente es cuando peca y no siente dolor. Pero también definamos qué es muerte espiritual. Muerte espiritual es cuando en mi vida le hace falta lo espiritual. Ya no oro, ya no canto, ya no leo la Biblia, ya no me congrego. Cuando ya en mi vida no hay nada espiritual, es porque usted está muerto espiritual. Pero la idea es no llegar allá, ¿cierto? Cuando uno está enfermo y hay síntomas, uno quiere ¿qué? Aliviarse, ¿cierto? Y si en este estudio usted y yo nos damos cuenta que ese síntoma como que lo tenemos, entonces hay que pellizcarnos, hay que ir al médico de los médicos para que el Señor cambie mi corazón. Amén. Muerte espiritual también es cuando ya lo espiritual no funciona en mí. Cuando también muerte espiritual es cuando yo me separo de Dios, o cuando yo estoy alejado de Dios, o cuando yo corto cualquier relación con Dios. Y así hay muchos. El apóstol Pablo, allí en Efesios 2:1, dice que antes de conocer a Cristo, usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. También Pablo tuvo otro texto sobre Romanos 6:23, donde nos dice que el pecado o la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Cada vez que usted y yo pecamos, nos estamos muriendo ¿qué? Espiritualmente. Por eso no hay que jugar con el pecado ni coquetear con el pecado. Cuando uno va al médico es porque tiene un síntoma, ¿cierto que sí? Y el médico le diagnostica a uno cuál es la enfermedad que uno tiene. Y después del diagnóstico, entonces le manda medicina. ¿Medicina para qué? Para sanar ese síntoma, ¿no? En lo espiritual también hay síntomas que nos demuestran que nuestra vida espiritual no está bien. Y la idea es que si usted tiene ese síntoma y no hace nada, entonces usted todos los días va a estar más cerca ¿de qué? De la muerte espiritual. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? Entonces el propósito del estudio de hoy es hablar primero de un solo síntoma. Más adelante hablaré de otro síntoma, pero hoy vamos a hablar del síntoma del dolor. El dolor es uno de los primeros síntomas que vamos a ver. Y está en Salmos 38:18. Dice David: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y me contristaré por mi pecado. Busque ahí la palabra contristar en hebreo. ¿Qué tal si yo me coloca la diapositiva? Significa ansioso, acongojado. Acongojado significa que siente pena, está apesadumbrado, está angustiado, hay tristeza, está afligido, está contristado. Eso es lo que significa acongojar. Pero también la palabra contristar significa afligir, asustarse. Hay personas que atrás, hace 10, 20 años, se asustaban, se iban a cometer un pecado. Ahora ni hay susto, no hay susto. Antes se afligían, ahora ya no hay aflicción. Antes se sentían ansiosos porque de pronto me pillaban, no, frescos como una lechuga. También contristar significa temor. Ya hay muchos que perdieron el temor a pecar, preocuparse e inquietarse. Eso es lo que significa la palabra contristar. El primer síntoma
que vamos a ver es la pérdida de sensibilidad. Es decir, que el cristiano no siente ningún tipo de dolor. Cuando un cristiano no siente ningún tipo de dolor cuando peca, es porque ese cristiano no es sensible al dolor. ¿Usted sabía que hay una enfermedad así? Una enfermedad que se llama la insensibilidad congénita al dolor. Esta enfermedad afecta a una persona en 1.000.000, pero que las hay. Los que padecen esta enfermedad no sienten ninguna clase de dolor en su cuerpo. Se puede estar muriendo, se puede estar estallando sus órganos internos y él no siente ninguna clase de dolor. Y el dolor es muy importante, porque el dolor es como una alerta que nos está diciendo a usted y a mí de que algo no está andando bien, ¿cierto? Los que tienen esta enfermedad pueden tener una herida abierta y no les duele, pueden quebrarse una mano, un pie y ellos no les duele, pueden estar comiéndose en la lengua, como no sienten nada, no les duele. Se puede clavar un vidrio en el pie y no les duele, ¿sí? No falta el que diga, qué bueno tener esa enfermedad, ¿sí o no? Qué bueno tener esa enfermedad para que no me vuelva a dar este dolor de artritis o de artrosis, o para que no me vuelva a dar ese dolor de cáncer que tengo. No, hermanos. El no sentir dolor no es nada bueno, y el no sentir dolor es algo peligroso. El dolor, como lo dije ahora, es una señal de alerta sobre algo que está pasando en mi cuerpo, ¿sí? Que algo no está marchando bien y que si no le paro atención, esto va a ser mortal. Detrás de esto va a venir la muerte, ¿no? Por ejemplo, si no fuera por el dolor del apendicitis, todo mundo que le dé eso se muere. Pero mire las cosas de Dios. El cuerpo Dios lo diseñó así. Un dolor de apendicitis dicen que es un dolor impresionante. De los dolores más fuertes que hay son esos dolores. Pero lo lindo de Dios es que el cuerpo le está diciendo, algo pasa, alerta, rápido, urgente, vaya a urgencias, porque si no va a urgencias se muere. Así de sencillo. Porque o si no le va a dar peritonitis y se va a morir. Entonces, ¿cómo se da cuenta uno que el cuerpo no estaba bien? Que estoy a punto de morirme por el dolor. Pero si usted y yo somos insensibles al dolor, entonces nunca vamos a notar qué está pasando y lentamente nos vamos a morir espiritualmente. Lastimosamente, hermanos, espiritualmente hablando, hay muchos cristianos que perdieron la sensibilidad ante el pecado. Ya el pecado no les causa dolor, ya el pecado no les causa ansiedad, ya el pecado no les produce ninguna congoja, no les produce ninguna aflicción, ya el pecado ya no les provoca ningún susto, ya no hay nada de preocupación, ya no hay nada de inquietud. Voy a darles un ejemplo. La mujer que abandona a su esposa, a su esposo y a sus hijos, porque se va detrás de otro hombre. Los hijos sufren, el esposo sufre, la suegra sufre, la mamá de ella sufre, todos sufren, todos sienten dolor, menos ella. Ella perdió la sensibilidad, antes está feliz, está contenta, porque deja a su esposo, porque deja a sus hijos, feliz porque perdió a su familia, feliz porque ya su familia se destruyó, feliz porque ya su familia se murió. No siente dolor, el pecado no le causa dolor. Lastimosamente, hermanos, así hay muchos cristianos que ya no sienten dolor por el pecado en su vida, ya no sienten dolor en su corazón por ofender a Dios.
El segundo punto, vamos a mirar algunos textos así rápidamente, donde vamos a hablar o vamos a mirar algunos personajes bíblicos que sintieron dolor por el pecado. Y el primero de ellos fue David. Salmo 38 es precioso. Qué bueno que ustedes lo lean en la casa. Dice así el verso 3, solamente analizar algunas frases. Dice David, cuando pecó con Betsabé, dice, nada hay sano. ¿En dónde? En mi carne. ¿A usted no le ha pasado eso? Que hay dolores tan horribles que cualquier parte que usted se toque del cuerpo le duele. Por haber pecado, él dice, no hay nada, no hay sano, nada en mi carne. Pero mire la última frase, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Y cuántos pecan y tienen paz? Frescos. Pero David dice que él no tenía paz por causa de su pecado. El verso 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado. Busca ahí la palabra agravado en hebreo, es porque mis iniquidades son un peso doloroso, porque mis iniquidades es una carga pesada sobre mi cabeza. Como carga pesada, ese pecado se ha agravado sobre mí. Cuando un creyente, después de pecar, siente todo esto, es porque usted está bien. Verso 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Me llamó la atención esa frase, que David andaba enlutado. Era como si un ser querido se hubiera, ¿qué? Se hubiera muerto. Cuando una persona tiene luto, ¿qué hace? Lloro, tristeza, todo lo ve gris, no le encuentra sentido a la vida. Hermanos, así, eso fue lo que sintió David. Estuvo enlutado todo el día. Verso 7, porque mis lomos, oiga pues, mis lomos están llenos de ¿qué? De ardor. ¿Qué sensibilidad tenía David? ¿Qué corazón tan sensible tenía David? Y dice, y nada hay sano en mi carne. Verso 8. Estoy debilitado, pero mire esa frase, estoy molido. ¿Usted sabe qué es eso? Usted ha molido maíz, ha molido café que lo dejan en un ripiecito. Así se sentía David, machacado, triturado y aplastado, porque había pecado contra Dios. Y mire lo que dice al final, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. La palabra conmoción ahí en hebreo es sentimiento de pena profunda, sentimiento que provoca llorar, conmoción en mi corazón. Hay gente que peca y sentir pena, ¿y de qué? Llorar, ¿y por qué? Salmos 37, 17 dice, pero yo estoy, dice David, a punto de caer y mi dolor está delante de mí, ¿qué? Continuamente. Hay personas que solo sienten como un dolorcito ahí chiquitico, pero recién hecho el pecado, pero ya como por ahí a la hora o a las 2 horas o al otro día ya, frescos, ya ese dolorcito pequeñito se fue. Pero para David era un dolor ¿qué? Continuo. Y el verso 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Otro pasaje está en Joel capítulo 2, versículo 12. Dice, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, convertíos con ayuno, con lloro, con lamento. Esa es la forma como usted y yo hemos de arrepentirnos, con ayuno, con lloro, con lamento, y hacerlo de corazón. Pero dice el verso 13, le dice Dios al pueblo, rasgad vuestro corazón.
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Hay personas que solo rasgan sus vestidos de una forma externa, pero no se rasgan ¿qué? El corazón. Hay personas que pecaron, lloraron o simplemente se echaron el rodillo de los ojos para que esas lágrimas lleguen y ya. Dios no quiere lo externo, eso puede ser hipocresía, lo externo, eso puede engañar a Raimundo a todo el mundo. Por eso Dios dice, en vez de rasgar sus vestiduras, ¿qué deben de hacer? Rasguen su corazón. ¿Y sabe qué es rasgar el corazón? En hebreo es abrir, cortar, derramar, que le duela, una pena, una tristeza muy grande. Eso es lo que significa la palabra rasgar. La palabra rasgar también significa pegar, dañar, azotar, golpear violentamente. Eso es lo que significa la palabra. Esdras 9, verso del 1 al 3 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, verso 1. Mire la parte que subrayé. Qué cosa tan triste que esto esté en la Biblia. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el pastor está involucrado ahí está el sacerdote, y los levitas eran los líderes. Ellos se mezclaron con los cananeos, con los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y ellos, el pueblo, el sacerdote, los levitas, hacen conforme a las abominaciones de los del mundo. Y sigue diciendo el verso 2: el pueblo, el sacerdote y el levita han tomado a las hijas de los inconversos para sí, para casarse con ellas, y también cogieron hijas para sus hijos, para que se mezclaran con los demás pueblos de la tierra. Mira lo que dice al final: y la mano de los principales y la mano de los gobernadores han sido los primeros en cometer ¿qué? Ese pecado. Yo creo que ya cuando el pastor y los líderes son los primeros en pecar, ya no hay nada. Es decir, porque la situación está difícil, porque uno espera más de ellos, ¿o no? Del pastor y de sus líderes. Pero vamos a ver la reacción de Esdras, verso 3. Cuando oí esto, rasgué ¿qué? Mis vestidos, rasgué mi manto, pero mira lo que sigue: arranqué pelo de mi cabeza y arranqué pelo de ¿qué? De mi barba. ¿Cómo sería el dolor? ¿Cómo sería el desespero de Esdras de ver en la situación en que estaba el pueblo que él arrancó su pelo y su barba? Y mire lo que dice al final: y me senté angustiado ¿qué? En extremo. Todo lo que acabé de leer son señales externas que muestran que adentro hay ¿qué? Hay dolor. Yo creo que esta es la clave, porque a mí me han hecho esa pregunta: pastor, ¿por qué hace 30, 40 años se sentía tanto la presencia de Dios? ¿Por qué cuando yo era niño hacíamos campamentos de niños y Dios, eso era lo más lindo, lo más precioso, llorábamos, éramos ministrados, pero ahora no? Nosotros somos muy buenos para echarle la culpa a los demás y uno lavarse las manos de uno. Pero ¿sabe una cosa? Este tema es la clave. Es que ahora
se peca con tanta facilidad. Hoy ya no hay temor. Ya como que tenemos libertad de hacer y deshacer. Y lo peor aún, pecamos y no sentimos ¿qué? Dolor. Y eso es una señal ¿de qué? De muerte espiritual. Es una señal de muerte espiritual. Vámonos al último punto. Dice 2 Corintios 7:10, dice, ¿por qué la tristeza que es según Dios produce qué? Arrepentimiento. Ahí el texto está diciendo que la tristeza que provoca el haber pecado debe de producir ¿qué? Arrepentimiento. Ahí está la medicina, ahí está la pastillita que debemos de tomarnos. Si cada vez que peco ya no siento dolor, entonces hoy Dios nos va a dar esta pastillita hoy. Y seguro que usted se toma eso todos los días y usted ya va a empezar a que esa enfermedad que no siente dolor desaparezca. Y aquí habla del arrepentimiento. Si usted es cristiano, hermano, usted debe de haber tristeza, dolor, porque pecó. Y ese dolor lo debe llevar a usted ¿a qué? A arrepentirse. La palabra clave ahí es arrepentimiento. Esa es la medicina. Esa es la pastillita que hay que tomarnos todos los días, cada vez que pecamos. Si no lo hacemos, cada día nos vamos a agravar más hasta llegar a la muerte espiritual. Y rápidamente, John, me colocas por favor, ¿cuáles son las señales de un verdadero arrepentimiento? ¿Cuáles son aquellas señales de un verdadero arrepentimiento? La primera, debe de haber dolor honesto. ¿Cómo así que un dolor honesto? No unas lágrimas porque me lo provocó el mentolín. ¿Sí? No, es un dolor interno porque pequé, porque ofendí a Dios, porque por mi culpa mi familia se destruyó, ¿sí? No un dolor porque me van a castigar, no un dolor porque voy a ir a la cárcel. ¿Ustedes no han visto que todos los criminales que cogen, muchos lloran, pero no lloran porque están arrepentidos? No lloran porque la embarraron y qué pesar de las víctimas, no. Lloran porque van para la cárcel, lloran por las consecuencias que trae el pecado. El ladrón se lamenta no tanto porque, qué vergüenza con Dios estudiar. No, el ladrón se lamenta, fue porque lo capturaron, porque lo cogieron, porque lo pillaron. Llora porque tiene que pagar por su pecado, pero no llora porque su conciencia lo está acusando. No llora porque si sigue así va a ser castigado con el infierno. No llora porque el pecado que cometió contra Dios, no, él dice, no, es que no existe pecado. Imagine, hay personas así. La segunda señal de un verdadero arrepentimiento es: debe de haber dolor en restitución. Esa palabra es clave, esa palabra es linda, restitución. Vamos a leer Números 5:7. Aquella persona que confesare el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel con quien pecó. Mira, pues según ese texto no solamente es devolver lo robado, no, se dar una quinta parte más del valor de eso que usted se robó. Ustedes no han visto que dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios hay de todo. Gracias a Dios que cuando yo llegué acá, yo acabé con todos esos fiados. Esas ventas y fiadas es lo peor que hay. Si no, hermano, si usted no tiene plata para comprar, no compre y ya. Evita de que usted a toda hora le estén cobrando, ¿sí o no? Y más, y va a estar en paz con Dios. Pero hay personas que les gusta fiar o les gusta prestar plata y eso ya lleva mucho tiempo sin cobrarle.
Pero él todavía se acuerda que debe eso, pero él dice, no, pero yo tengo paz. Dios como que me perdonó ya. No, Señor, así no es de fácil. Vaya, pague. Y usted ahí sí va a sentir esa verdadera paz. ¿Sí? Ahí sí va a sentir esa verdadera paz donde usted vaya y pague y le pide perdón a la persona porque se quedó tanto tiempo sin pagar esa deuda. Restituir es eso. Si usted hizo un fraude, es decir, vendió una nevera diciendo que estaba buena, súper buena y al otro día se le dañó, hermano, usted tiene que restituir. Devuélvame la plata, y la nevera. Eso es restituir. Usted robó en la empresa, yo robo lapiceros. Listo, entonces ya sabe, no es solo pedirle perdón a Dios, sino también devolver ¿qué? Los lapiceros. Usted hizo cualquier daño. Mire, en estos días es que a una youtuber, un amigo le cogió su camioneta súper cara, sin permiso, la cogió, se chocó, pérdida total y no, así eso no es de fácil, que perdóneme, que discúlpeme, no. Diga así, perdóneme, discúlpeme, aquí tiene una camioneta ¿qué? Nueva. Eso es restituir. ¿La cogimos? Otra, usted es un chismoso, supongamos pues, y usted le regó el cuento a Raimundo a todo el mundo, y después usted dio cuenta, ¡guau! La embarré, no era así el chisme, era de otra manera. Ahí sí se embaló usted, porque usted tiene que restituir. Pastor, pero es que fueron a muchos que yo le llevé ese chisme. Bueno, a esos muchos usted tiene que decirle que usted es una chismosa, que no fue así y que el hermano no es así. Eso es restituir. Pues, eso es una señal de un verdadero arrepentimiento. Y eso está en Lucas 19:8. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿qué? Cuadruplicado. Otra señal es que debe de haber un dolor de arrepentimiento. Quiere decir que debe de haber ¿qué? Arrepentimiento. Si usted pecó, debe de haber arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no es excusar mi pecado, porque somos muy buenos para excusar nuestro pecado y echarle la culpa a otro. Un verdadero arrepentimiento es tener voluntad de cambiar, es tener deseo de cambiar. Un verdadero arrepentimiento es estar dispuesto a confesar mi pecado, a no esconderlo más. Si me toca enfrentar las consecuencias de mi pecado, lo hago. Eso es un verdadero arrepentimiento. Si me tengo que someter a una disciplina del pastor, lo hago. Si tengo que ir a la cárcel a pagar este pecado que cometí, lo hago. O si le tengo que decir a mi esposa que la embarré o a mi esposo que la embarré, pues lo tienes que hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento. Pero pastor, se me acaba el hogar. Que se acabe el hogar. Pero esa es una señal de un verdadero arrepentimiento, que usted tiene que arrepentirse. Y esa es una cosa de las cuales debemos de arrepentirnos. Y si su pecado ya es muy grande, es una adicción, y usted dice esto no lo arregla ni Mandrake, entonces busque ayuda. Busque a Mandrakes, que por ahí hay muchos Mandrakes muy buenos. ¿Sí? Y por último, debe de haber un dolor ¿qué? Duradero. Eso sí que falta, ¿no? Verso 17, dice David, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí, ¿qué? Continuamente. Para David, ese dolor por haber pecado era algo constante, era un dolor que no lo dejaba en ningún momento, era un dolor que a él no lo abandonaba, era un dolor que no lo dejaba estar en paz. Hay parecido a nosotros, ¿no?
Hoy pecamos y al ratico, aquí no pasó nada. O hay otros hermanos que en medio de un culto, un mar de llanto. Y uno como pastor dice, uy, por fin Dios va a cambiar a esta hojita. No. En el culto un mar de llanto, pero llega a la casa y vuelve ¿qué? A la normalidad. Debe de ser algo continuo. El verdadero dolor al pecado debe de ser algo habitual, no por raticos, no lágrimas de cocodrilo y ya. Vamos a orar, amén. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has enseñado, Dios mío, cosas lindas, cosas maravillosas. Gracias, Dios, porque yo sé que esta palabra era la que toda la iglesia necesitábamos. Gracias por ese punto tan lindo, tan precioso, donde vimos a un Esdras que arrancaba cabello de su cabeza, de su barba, porque de esa forma mostraba el dolor que había en su corazón. A un David que decía, después de que pequé, ya no hay nada sano en mi carne, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque este dolor es como una carga pesada, un peso doloroso. Dios, ayúdanos a ser como un David que dice que cuando pecó, él andaba enlutado todo el día. Señor, tú eres el único que puedes arreglar lo que está dañado. Tú eres el único que puedes arreglar eso malo que hay en mi corazón, donde primero yo sí sentía dolor al pecar, ahora ya no siento nada. Y dile, Señor, me duele porque es que yo no quiero apartarme de ti. Yo no quiero morir espiritualmente, Señor. Por favor, Dios, haz un milagro. Haz un milagro, Dios. Que salgamos de este culto, Señor, renovados. Que salgamos de este culto distintos. Dios, llévanos en paz, en bendición a nuestros hogares. Permite que esta semana sea una semana de bendición, de protección, de dirección.